El 6 de septiembre de 1997, un caballero de impecable traje oscuro se posicionó ante un atril en la abadía de Westminster. Dirigiéndose a los presentes, entre los que se encontraban la reina de Inglaterra, el futuro rey Carlos y casi la totalidad de la familia Windsor, pronunció el discurso más arriesgado de la historia reciente de la monarquía. Lo hizo sin rodeos. Lo hizo ante la mirada de 2.000 millones de personas en todo el planeta. La audiencia televisiva más masiva que la corona había logrado jamás. Y al concluir, algo inédito tuvo lugar en el interior de aquella venerable abadía. Algo tan insólito que, según los relatos, los funcionarios del palacio dudaron si catalogarlo como duelo o como desafío. El orador era Charles Spencer, noveno conde Spencer, el hermano menor de Diana. Y casi 30 años después, la realeza aún no ha logrado recuperarse por completo de sus palabras aquel día, ni de sus acciones discretas pero persistentes durante los 25 años posteriores, pues al parecer, el panegírico fue solo el preámbulo. Antes de profundizar en este asunto, te invitamos a suscribirte para no perderte las narrativas que el palacio preferiría que cayesen en el olvido. Para comprender la resonancia de aquel discurso, debemos retroceder a la semana previa. A principios de septiembre de 1997, Gran Bretaña se encontraba en vísperas de un acontecimiento sin precedentes. Diana había fallecido en un túnel parisino, mientras la familia real se hallaba a 800 kilómetros, en Balmoral, sumida en el silencio. Ninguna manifestación de luto oficial lograba satisfacer al público, ni tampoco las escasas apariciones. En el Palacio de Buckingham, la ausencia de banderas a media asta contrastaba con el sentir general, pues el protocolo establecía que el estandarte real jamás se izaba a media asta por persona alguna. En ese instante, el palacio antepuso la formalidad a una nación sumida en el dolor. La prensa reaccionó con una hostilidad inédita, nunca antes vista. «Demuéstrenos que les importa», clamaba una portada. «¿Dónde está nuestra reina?», exigía otra. El sentimiento republicano, hasta entonces una corriente minoritaria en el Reino Unido, encontró de pronto un altavoz nacional. Las encuestas empezaron a reflejar preguntas que habrían sido impensables apenas un mes atrás. Las imponentes creaciones florales ante el Palacio de Kensington alcanzaron tal magnitud que las capas inferiores cedían ante el peso de las superiores, iniciando su deterioro. Se dice que su fragancia impregnó aquel rincón londinense durante días. Multitudes aguardaban en largas filas para dejar constancia en los libros de pésame. Hombres y mujeres derramaban lágrimas abiertamente en las vías públicas de una nación conocida por su habitual reserva emocional. Este fue el momento en que la monarquía contemporánea se encontró más al borde de una crisis existencial, algo que todos los miembros de la institución percibieron. Finalmente, la soberana volvió a la capital, paseó entre los arreglos florales, y se dirigió a la ciudadanía en un discurso televisado seguido por millones. Una enseña, la Union Flag, rompiendo con todo protocolo, ondeó a media asta sobre el recinto palaciego. La institución se había doblegado, de forma pública y notoria, por primera vez en la memoria colectiva de la mayoría. Sin embargo, el descontento no se disipó, tan solo aguardaba una cauce para expresarse. Y el palacio, tal vez sin ser plenamente consciente de sus actos, estaba a punto de poner un micrófono en manos del único individuo en Gran Bretaña, lo bastante airado, elocuente e intocable como para empuñarlo, pues entre bambalinas, durante esos mismos días, se desarrollaba otra contienda, una de la que el público no se enteraría hasta pasados muchos años. Charles Spencer reveló más adelante que se opuso firmemente a la idea de que los hijos de Diana marcharan detrás de su ataúd por las calles londinenses. William contaba con 15 años y Harry con 12. Spencer calificó la propuesta de extraña y cruel, y aseguró que le habían asegurado que los jóvenes deseaban hacerlo, algo que posteriormente llegó a dudar. Perdió la disputa y la ha descrito como uno de los mayores remordimientos de su existencia, aduciendo que le habían ocultado la verdad sobre los verdaderos anhelos de sus propios sobrinos. Imaginen, pues, al hombre entrando en la abadía de Westminster aquella mañana sabatina. Tiene 33 años. Acaba de regresar de Sudáfrica. Se ha dedicado a redactar un panegírico que ningún miembro de la realeza ha avalado, corregido, ni siquiera leído en su totalidad. Durante una semana, ha albergado una indignación incontrolable hacia la institución sentada en los bancos frente a él. Indignación por el féretro, indignación por los años de acoso que su hermana soportó,
Indignación por la forma en que la familia que la despojó de su título nobiliario en vida ahora presidía su funeral tras su fallecimiento. Y a diferencia de todos los presentes en ese recinto, él no tiene ninguna deuda con los Windsor. Los Spencer figuran entre las familias de abolengo más antiguas de Inglaterra. Eran prominentes cuando la actual Casa Real apenas se estaba estableciendo. No se le puede arrebatar nada, no se le puede desterrar de nada. Está, en el sentido más puro, fuera de su jurisdicción. Y entonces, empieza a hablar. Lo que sucedió a continuación no fue una diatriba verbal, fue algo considerablemente más demoledor. Una obra maestra de un pesar medido y exacto, cada palabra cincelada, cada golpe suavizado con terciopelo. Describió a Diana como la encarnación misma de la empatía, de la obligación, del buen gusto, de la hermosura. Y allí, con la reina a escasos metros, afirmó que Diana poseía una nobleza innata, una joven que, sin necesidad de un título real, continuaba desplegando su encanto. Reflexionen sobre el peso de esas palabras. El palacio le había retirado el tratamiento de Alteza Real tras el divorcio, una de las afrentas más amargas de sus últimos tiempos. Y su hermano, erguido en su iglesia, durante la ceremonia oficial, declaró ante 2.000 millones de espectadores que el título del que la habían despojado nunca definió su fortaleza. Fue, sin elevar la voz, una afirmación de que la corona requería de Diana más de lo que Diana jamás necesitó a la corona, pero el discurso no concluyó ahí. Se dirigió a sus hijos y pronunció la frase que, según se relata, causó un escalofrío entre los asistentes de la corte. Se comprometió en nombre de los parientes de sangre de Diana, su linaje materno, a velar porque se hiciera todo lo posible por mantener la manera creativa y afectuosa con la que ella educaba a los muchachos, de forma que sus espíritus no quedaran únicamente sumidos en el protocolo y la costumbre, sino que pudieran expresarse con total libertad. Su propia familia. Dos términos que encapsulan una grave imputación. La insinuación era clara para todos los que escuchaban. La misma organización que ahora acogía a William y Harry había sido la causa de la infelicidad de su madre, y la familia que realmente la quería buscaba salvaguardarla. Se resaltó incluso la amarga paradoja de que una joven, cuyo nombre evocaba a la antigua deidad de la casa, hubiera llegado a ser la figura más acosada de nuestros tiempos. Unas palabras dirigidas a los medios, pero que muchos en los círculos influyentes percibieron como una deshonra a algo mucho más íntimo. Jamás se había confrontado a la realeza de tal manera, ni en público, ni en su propio lugar sagrado, y menos aún con el planeta entero observando. Los expertos en la historia de la monarquía tendrían problemas para hallar un caso similar, una acción de Estado frente al monarca, empleada para presentar lo que era, en esencia, una acusación oficial contra la propia Casa Real. Y la maestría de todo el asunto, lo que imposibilitaba cualquier réplica, residía en que cada expresión era, en realidad, un tributo. No existía punto alguno que rebatir, nada que matizar, nada que un representante del palacio pudiera utilizar. Fue el dolor, convertido en arma con una exactitud total. Y lo que ocurrió después solo agravó la situación para la realeza. Las ovaciones surgieron del exterior, entre la vasta muchedumbre que seguía el evento por altavoces en Hark y a lo largo de las avenidas. Un torrente de aplausos que se intensificó y avanzó hacia la abadía cual tempestad. Y fue entonces cuando sucedió lo inimaginable. Ingresó por los portones, en el interior de la abadía de Westminster, durante un funeral de Estado, ante la mirada del monarca. Los asistentes iniciaron a aplaudir, un eco que aquel recinto rara vez había presenciado en circunstancias similares en tiempos recientes. Los relatos de aquella jornada narran cómo las palmas resonaron por la nave central, con William y Harry sumándose al gesto, mientras los miembros más prominentes de la familia real se mantuvieron impávidos. Deténgase y reflexione sobre la magnitud real de ese instante. El pueblo británico, con la única ocasión de expresar su juicio en el mismo corazón del poder real, optó por el hombre que acababa de increpar a la corona. Fue el clamor de una nación que tomaba postura. Las cadenas de televisión lo señalaron como uno de los instantes más asombrosos jamás emitidos. Y para la institución, supuso una vergüenza pública sin parangón ni guía para afrontarla, ya que no es posible emitir un comunicado oficial contra una ovación. En los días subsiguientes, se propagaron rumores de un profundo enfado en el círculo palaciego de cortesanos, quienes percibieron el discurso como un ataque artero y escandaloso,
proveniente de una familia que se sintió agredida en su momento de mayor fragilidad. Spencer jamás detalló disputas privadas, pero transcurridos los años, al ser interrogado explícitamente sobre si lamentaba sus palabras de despedida, su contestación fue tajante y cristalina. No dio marcha atrás en ni una sola frase. Y es aquí donde la mayoría cree que concluye este relato. El panegírico, los aplausos, la discordia silenciosa. Sin embargo, la realidad es más insólita, pues Charles Spencer guardaba unas bajo la manga desde el principio y aguardó un cuarto de siglo para emplearlo. Retrocedamos a 1995, 2 años antes de París, cuando un joven reportero de la BBC, Martin Bashir, buscaba la entrevista de su vida. Lady Di frente a las cámaras, revelándolo todo, y su camino hacia ella pasó directamente por su hermano. Bashir contactó a Charles Spencer y le presentó unos papeles, extractos bancarios que insinuaban que gente cercana a Diana, incluso personal de Spencer, cobraba dinero por espiarla. Era precisamente el tipo de prueba pensada para alimentar los miedos más profundos de Diana, el miedo a sentirse acorralada, vigilada y traicionada. Conmocionado, Spencer la presentó a Bashir. El resultado fue la entrevista en Panorama, la emisión real más impactante del siglo XX, esa charla sobre su matrimonio y el de otros, vista por más de 20 millones solo en Gran Bretaña. La entrevista que dinamitó los últimos vestigios de la unión de los Gales y precipitó el divorcio, la retirada del título y la última etapa vulnerable de la vida de Diana. Fue la emisión donde Diana puso en duda la idoneidad de Carlos como monarca, confesó su propia infidelidad y relató la desolación en el seno de la realeza con un vocabulario nunca antes escuchado por la familia real en público. Pasadas unas semanas, la soberana se dirigió por escrito a Carlos y Diana, urgiéndoles a la separación. La repercusión de aquel momento televisivo cruzó fronteras hasta llegar a París. Sin embargo, existía una complicación. Los registros bancarios presentados eran apócrifos, falsificados, alterados por un diseñador gráfico a solicitud de Bashir. Y Charles Spencer intuyó casi al instante que algo no cuadraba, pues había actuado de una manera inusual en su círculo, había tomado apuntes, notas precisas y del momento de cada encuentro con Bashir, de cada declaración del reportero, de cada acusación disparatada empleada para conseguir la credibilidad de Diana. Cuando Spencer alertó sobre la situación en la década de los 90, la BBC llevó a cabo una indagación interna, exculpó a Bashir y dio por zanjado el tema. La organización se protegió, como es habitual en estas estructuras, y Spencer hizo algo digno de mención. Guardó las notas. Por 25 años, a través de los funerales de las disputas de cada aniversario, el 9º conde Spencer guardó sus papeles y aguardó. Entonces, a finales de 2020, cerca del 25º aniversario de la entrevista en Panorama, tomó acción. Spencer hizo pública la historia completa, con toda la documentación, las declaraciones falsificadas, las afirmaciones inventadas, la elaborada campaña de engaño empleada para llegar a su hermana. Esta vez las pruebas eran irrefutables. La BBC se vio forzada a designar a un juez jubilado de alto rango, Lord Dyson, para investigar. Y en mayo de 2021, el informe Dyson cayó como un trueno. Bashir, efectivamente, había encargado documentos falsos. Había engañado a Spencer para acceder a Diana, y la investigación interna original de la BBC había ocultado sus conclusiones, cayendo muy por debajo de los estándares de integridad que el público merecía. Una demolición oficial de 60 páginas, publicada para que todos la leyeran. La BBC emitió una disculpa incondicional a Spencer, a los príncipes, al público. La entrevista fue retirada de la programación y la BBC prometió no volver a emitirla jamás. Incluso el prestigioso galardón que el periodista había obtenido por el programa le fue retirado, y entonces se produjo la consecuencia más sorprendente de todas. El príncipe Guillermo se presentó ante los medios y emitió un comunicado de furia apenas disimulada, declarando que la manera engañosa en que se consiguió la entrevista había incrementado significativamente el temor y la desconfianza de su madre, deteriorado la relación de sus progenitores y hecho más arduos sus últimos años. Harry fue aún más lejos, vinculando directamente esa práctica de abuso mediático con el fallecimiento de su madre. Reflexionemos sobre lo que Charles Spencer acababa de conseguir. El hombre que en su momento fue criticado por arremeter contra la realeza con un discurso de despedida,
25 años después logró que una de las organizaciones de medios más influyentes a nivel mundial admitiera por escrito haber engañado a su hermana. Al conseguirlo, reescribió la versión oficial de los últimos años de Diana, contando con el apoyo público de sus propios hijos. No requirió una herencia robada ni un fondo opaco. Poseía algo infinitamente más demoledor, la paciencia y un rastro documental. Nos encontramos ante una de las estrategias más duraderas de la vida pública británica reciente, y que cambió a Spencer, ante la opinión pública, del hermano airado de 1997 a una figura más cercana al protector de la memoria de Diana. Si ese rol, el de protector, es el eje de todas sus acciones posteriores. Y es también donde aún reside la latente e inconclusa fricción con la actual realeza. Spencer no depositó a Diana en una bóveda real, sino en Althorp, el hogar de los Spencer, hogar familiar por más de 5 siglos, emplazándola en una pequeña isla dentro de un estanque ornamental conocido como Van Oval. Una sepultura que ninguna institución puede dominar, en terrenos sin jurisdicción Windsor, y protegida por su propia estirpe. La idea inicial era la cripta familiar de los Spencer en la iglesia del pueblo, pero Spencer, al parecer por temor a que el sitio no pudiera resguardarse de las multitudes y las cámaras que acosaron a su hermana en vida, decidió cambiarla. Por eso, optó por una isla, rodeada de agua y con acceso controlado únicamente por su propia familia. Resulta complicado pensar en una respuesta más definitiva a la cuestión de quién vela por Diana en la actualidad. Cada año se recuerda el aniversario, y es Spencer, no el palacio, quien mantiene vivo el recuerdo. Ha transformado Althorp en un sitio de peregrinación, ha inaugurado una exposición en su honor y lleva décadas dedicándose a rectificar la historia cada vez que percibe que la memoria de su hermana se diluye, se modifica o se reinterpreta a conveniencia. Y esa tarea lo sitúa, inevitablemente, en una posición delicada frente a la mujer que hoy ostenta la corona que Diana nunca pudo lucir. Para discernir la verdad de lo que no lo es. Charles Spencer jamás ha arremetido públicamente contra la reina Camila, y no hay constancia de un enfrentamiento entre ellos. Pero quienes siguen de cerca a la realeza han advertido desde hace tiempo algo evidente, que los Spencer y la monarca actual representan extremos opuestos de un mismo relato. Han calificado el vínculo entre ambas familias como distante y protocolario, como mucho. La simple presencia de los Spencer constituye una suerte de reprimenda constante que ninguna estrategia de comunicación puede borrar. Mientras el hermano de Diana permanezca en su cargo, defendiendo su legado sin filtros ni ambigüedades, el relato de entendimiento cuidadosamente construido por el palacio llevará una marca de interrogación perpetua. Los analistas han apuntado que esta es, precisamente, la causa por la que la corona trata a Spencer con tal prudencia y respeto. Es el único personaje de la época de Diana que escapa a todo control, que no puede ser comprado para guardar silencio, y que ha demostrado en 2 ocasiones estar dispuesto a desvelar la verdad cuando considera que es necesario. Si este enfrentamiento latente llegará a ser más visible públicamente, es una de las grandes incógnitas que ensombrecen este periodo de gobierno. Así que hagamos una pausa por un instante y examinemos la historia completa, porque es verdaderamente notable. En 1997, un hermano dolido se alzó en la abadía de Westminster, ante la propia reina, declaró al mundo que el encanto de su hermana jamás emanó de la institución que la había despreciado. El público, entonces, se levantó en pie, dentro de la misma iglesia de la familia real, para apoyarlo. El palacio encajó el impacto. Se propagaron murmullos de ira a puerta cerrada, y la élite asumió que el momento pasaría, como tantos otros. Pero no fue así. Ese mismo hombre dedicó 25 años a custodiar las pruebas del engaño que contribuyó a arruinar los últimos años de su hermana. Y al fin desvelarlas, doblegó a un gigante mediático. Consiguió una confesión escrita y halló vindicación en los propios hijos de Diana, quienes hicieron eco de su indignación ante el mundo. Jamás volvió a necesitar alzar la voz después de 1997. Solo requería tener la razón y ser paciente. Hoy, Camila ostenta la corona. La versión oficial la dicta el palacio, y la maquinaria de la monarquía avanza impasible. Pero en Althorp, en una isla serena en pleno lago, Diana reposa en tierra de los Spencer, bajo su amparo, lejos de cualquier relato que la institución pretenda forjar. Su hermano hizo una promesa en aquella abadía: su familia de sangre la salvaguardaría. Sin importar lo que se opine de él, 29 años después,
Nadie puede afirmar que haya fallado a su palabra. Y si deseas observar cómo la estela de Diana continúa alterando la estructura de poder del palacio actual, incluyendo lo que fuentes internas aseguran que ocurre entre Camila y la princesa de Gales en este mismo momento. La crónica completa aguarda en el video que tienes ante ti. Esto es Crown News, el rincón donde los susurros de la corona se desvelan.